Y empezamos con Pedro Rojas. Así es, aquí estamos. Pedro Rojas, @seniormanager, ya lo Ujú. conocéis de sobra, todos los que nos seguís. Hoy vamos a hablar de... ¿De calzots? De Oh, el otro día fui a hacer una calçotada, salsa romesco, me encanta. Sí, Pero es la no. época, es la época. Es la época. A ver si alguien me invita. Ah, bueno, mira, yo te voy a invitar, ya sé el sitio. Vale. Por favor, déjame seguir Venga, con el venga, tema, va. que se me va. Eso. Emprender. A ver, Vale, estamos interesante. en una época de crisis que aún dura y bueno, sí. hay mucha gente pues que se queda sin empleo. Entonces, muchos deciden emprender, Ujú. pero tenemos que ir por ese camino porque sabemos que el gobierno, pues el año pasado aprobó la Verdad. ley para emprendedores, bueno, pues sí, muchas ayudas o facilidades para abrir un negocio, reducción de la cuota, etc., ampliación de las edades. Sí. Pero ese es el camino si te quedas sin empleo, emprender. Vaya, Marta, mi respuesta tiene que ir más con un no que con un sí. Ah, Sí, lo siento si el gobierno no piensa como pienso yo, pero yo pienso en función de la realidad. sí. Y aquí tienes una gran barrera, y es que no todo el mundo puede ser empresario. Es decir, no todo el mundo tiene madera como empresario. Ni están las condiciones dadas económicamente hablando en este país todavía como para que cualquiera sea empresario de la noche a la mañana y tenga éxito, que es lo que importa. Porque sí es verdad Sí. que cualquiera puede ser empresario, es rapidito, pum, lo haces y se acabó. Pero ahora que eso dure, ya es otra historia. Pero sí te comento que hay una alternativa en el medio, que es la que realmente busca la persona que está desempleada, pero que no tiene un nombre como tal, y que se llama autoempleo. Y eso viene, y te lo voy a hacer como un símil, como un ejemplo como me gusta a mí, Sí. en donde, mira, si tú quieres montar una empresa, vale, fenomenal, pero resulta que te hace falta inversión. Partimos del principio, tú tienes una idea, que es donde parte la mayoría de las empresas, de una idea. Pero resulta que esa idea, aunque sea factible, necesita de unos elementos que tú no posees y que no te va a dar nadie. Los bancos no te van a prestar dinero. El apoyo que vas a recibir es mínimo. Y no estoy hablando de, ay, Pedro, me está diciendo que mi sueño no se puede cumplir. No, no es una cuestión de sueños, es una cuestión de realidades. Claro que puedes tener tu sueño e intentar hacerlo. Yo no digo que no. Lo que digo es que pongas los pies sobre la tierra, porque los sueños tienen que ir también en partes segmentadas. Sí, yo también tengo sueños, pero sé que pongo los pies sobre la tierra y voy a hacer 2 sueños pequeñitos hasta llegar al gran sueño. Esto es lo que importa. Y resulta que para emprender y montar una empresa necesitas unas condiciones importantes, no solo tú de conocimiento, de cómo se maneja la cultura emprendedora y de cómo se maneja un negocio, de todo lo que implica el modelo de negocio que vas a mantener. Y no solo es la idea buenísima que has tenido, sino todos los aspectos que vienen detrás que no te van a favorecer y que hacen que la mayoría de las empresas en este país, pyme, etcétera, fallezcan en menos de un año. Sí, esa es la estadística, no lo digo yo, lo dice la estadística. El 90 y algo de las empresas, antes de que termine el año, quiebran. Y luego, a los 2 años siguientes, hay un porcentaje que también hace que no tengan éxito. Mejor dicho, no tienen éxito. Y luego, las que se quedan son las que, bueno, han tenido la suerte, digámoslo así, porque yo lo veo como suerte, con esta estadística tan nefasta. Vaya. Y sucede eso. Pero hay una alternativa, que es la que yo sí recomiendo, que es la del autoempleo, que es emprender sin recursos. Es decir, que tú con lo poco que tienes, en lugar de emprender a base de esa idea, en lugar de la idea busques una necesidad y veas qué necesita tu entorno en el que te mueves. No que te vayas a Estados Unidos a crear una empresa allí. Aquí en tu barrio, ve qué hay, qué pasa. ¿Ves que hay mucho de esto, poco de otro? Pues ve qué puedes hacer para que haya mucho de lo poco y poco de lo mucho, ¿no? Que es la mayoría de las ideas que puedes aprender desde el punto de vista local, que es lo que tienes que hacer. Y eso es más factible que montar una empresa. Emprender sin recursos significa ver necesidades, identificarlas, saber qué hay cerca tuyo que puedes mejorar y a partir de allí empezar a crecer desde el pequeño. Comenzar con algo que no te implique inversión, que no implique que le debas a nadie, porque esa es la primera piedra que te vas a encontrar en el camino. Facturas, créditos, intereses que al final no te van a beneficiar si tu negocio sale mal. Pero si emprendes sin recursos, es decir, tú mismo y con una necesidad, no con una idea, puedes comenzar desde cero e ir creciendo poco a poco. Te doy un ejemplo que me gusta mucho de una chica que el año pasado comenzó haciendo esto que llaman cupcakes.
Sí. que son las magdalenas de siempre, pero Sí. con el glacé de azúcar encima. Vale. Pues esta Magdalenas chica, elegantes, magdalenas y con elegantes, glamour. allí mismo, ahí le has dado. Bien, pues esta chica, que tiene su profesión, ¿sí? No encontraba empleo, pero hacía unas magdalenas de esta cupcakes buenísimas. Y lo que hicimos con ella fue un coaching en donde yo doy clases en INESDI, y de allí pues le enseñamos cómo podía a través de un blog, ¿sí? Un blog que es gratuito, Sí. montar una especie de página web dentro del blog y poder mostrar los productos que tenía. Le mostramos a través de Oscar cómo posicionar este blog para que cuando alguien colocase cupcakes en Barcelona apareciese ella Ujú. dentro de unas primeras posiciones. Y fíjate, es algo que ella sabe hacer, que no tiene mucho que ver con su profesión, pero que es una Sí, idea sí. que podría cubrir una necesidad. Ujú. Y resulta que con tanto auge de cupcakes, ella Sí. creó unos muy originales que se vendían muy bien, porque ella misma inventó una pasta que tenía ahí, no sé. Y daban mucho que decir y la gente les gustaba, solo que no, si alguien no la encuentra, pues no la encuentra. Entonces lo que hicimos con ella es que la encontrasen. Ujú. Y al encontrarla empezó a crecer su negocio y ahora es emprendedora. Ahora sí. Ahora sí, imagínate, desde hace un año. Pero ¿cuántos emprendedores no quisieran tener ese pseudo éxito? Y Ujú. fíjate, ella no le debe facturas a nadie, no le debe créditos a nadie. Está con los mismos recursos que tenía antes y, perdón, lo que está es reinvirtiendo las ganancias que está obteniendo, los beneficios, en su propio negocio. Ahora Ujú. tiene una persona que le ayuda, etcétera. Sí, tiene una pyme pequeñita, pero funciona en base a una necesidad, porque ella vio que había una necesidad creada y lo que hizo fue suplirla. Y entró dentro de un entorno en el que se podía, en el que ella podía influenciar, que es el tema buscadores, ¿sí? Porque ahora Ujú. si colocas cupcakes en Barcelona, verás que hay un montón. Ujú. Entonces de ahí parte. Y esa es la Qué diferencia, bueno. Marta, entre quedarse desempleado, emprender y lo que yo recomiendo que está en el medio, que es autoempleo, que es diferente a emprender, ¿sí? De hecho hay a los oyentes les recomiendo que busquen en Google cómo emprender sin recursos, porque lo he llamado de esa forma, y verán una infografía que hice Ujú. en referencia a eso, y hay un flujo interesante para que ellos sepan y ahonden un poco más en este interesante tema. Hablando de autoempleo, de emprender, ¿tú recomiendas empezar como mínimo 2 personas? No, puedes comenzar tú solo o tú sola. Bien. No hace falta. Dependiendo de qué, puede que necesites a alguien que te complemente en ciertos aspectos, pero no tiene que verse como un socio, no tienes que verlo como un socio. Pero si quieres, más adelante podemos hablar del tema socios, que es interesante Sí. también desde el punto de vista de autoempleo y desde el punto de vista de emprendedores, porque en este país, si quieres unirte a otra persona como socio, tienes que acertar, porque si no tu negocio está condicionado al fracaso. Claro, es que es eso de, venga, somos amigos y Sí, vamos a montarnos un eso, negocio. eso Ojo lamentablemente con no eso. funciona siempre así. Ujú. Otra cosa puede ser que primero sea socio y después ya se convierta. Eso es más factible. ¿Verdad? Ujú. Bueno, pues sí, lo podemos hablar en otros programas. Vale, ¿Eh? pues quedamos así. Me voy a autoemplear un poco, a ver si encuentro algo. Bueno, Pedro, Muy bien, Marta. Gracias a ti y a los oyentes que nos escuchan. Bueno, en @seniormanager en Twitter me pueden encontrar. eso es. Así que si queréis saber más de Pedro, pues lo podéis escuchar la semana que viene. Así Seguimos es. con el programa. Hasta pronto. Hasta pronto. Criterio joven al servicio de los emprendedores.